espero que disfrutéis mucho de esta charla, que saquemos muchísimas cosas en claro de un tema tan interesante como es el herpes simple. Y os dejo con la doctora Gemma, que de verdad vais a disfrutar muchísimo de todos sus conocimientos. Adelante y gracias. Hola, buenas y calurosas tardes, porque son calurosas, estemos donde estemos. Y bueno, vamos a abordar este tema, como explicó bien Saray, que es muy interesante porque estáis en una asociación y de herpes seguro que sabéis muchísimas cosas, pero a lo mejor os vamos a contar ahora esta nueva herramienta, o no nueva, pero bueno, esta herramienta terapéutica que a lo mejor os puede interesar. Y bueno, para eso estamos, para comunicar de qué se trata la microinmunoterapia. Entonces, vamos a pasar la primera. Los virus herpes es una familia muy grande y causan una de las infecciones más comunes en la población y en la consulta dermatológica. Lo importante del grupo de estos virus herpes es que el cuerpo, esto ya seguro lo sabéis, no los elimina, no se eliminan del cuerpo tras la primera infección, sino que van a quedar latentes en el organismo bajo el control del sistema inmunitario. La familia de los herpes virus es muy grande y está muy extendida. Y como ejemplo de ello mostramos aquí que toda esta gran familia herpes tiene varias familias. Hay los alfa herpes virus, los gamma herpes virus y los beta herpes virus. ¿Vale? Dentro de los alfa herpes virus están el herpes virus 1 y el herpes virus 2. Casi todos tienen un segundo nombre, van por números, herpes virus 1, herpes virus 2, por ejemplo el herpes virus 3 es la varicela, y ahora conocemos como varicela zoster, pero es el herpes 3. El herpes 4 es el famoso virus Epstein-Barr, el herpes 8 es un virus ya menos conocido en nombre, virus del sarcoma de Kaposi. El herpes 5 es el citomegalovirus, que también es conocido, y el herpes 6 y el herpes 7 dan unos cuadros sobre todo muy comunes a veces en pediatría, como el exantema súbito. El herpes 7 no tiene un segundo nombre, pero bueno, tanto herpes virus 6 y el 7 a veces están implicados en patologías a veces tan comunes como la pitiriasis rosada de Gibert. Pero bueno, vamos a centrarnos en estos dos, que es el herpes virus 1 y el herpes 2. Entonces, los virus del herpes se manifiestan con distinta clínica, ¿no? El herpes 1 da sobre todo lo que es el herpes orofacial, la queratitis, o sea, problemas oculares, y a veces también el herpes 1 puede producir herpes genital, mientras que el herpes 2 sobre todo produce herpes genital. O sea que en la manifestación, en el espectro de manifestaciones que vamos a ver herpes labial, herpes genital, herpes oftálmico, herpes gingival o todo mucosa oral, sobre todo cuando es prima infección. Luego cuadros ya más raros y más complicados como la esofagitis herpética, o sea, el herpes en el esófago, y la encefalitis herpética. Aunque hay cierta protección cruzada, es decir, si uno se infecta con el 1 hay cierto grado de protección cruzada para el herpes 2, lo cierto es que una persona con herpes 1 puede contraer también un herpes 2. Y la gravedad del herpes va a depender principalmente del estado del sistema inmunitario y de la localización de la infección. ¿Cómo se transmite? Evidentemente, el virus tiene que tener una vía de penetración. Y entonces, cuando la piel está completamente sana, tiene lo que llamamos la barrera cutánea o la barrera mucosas, por ejemplo, en la zona genital. Pero las pequeñas abrasiones a veces facilitan la penetración del virus. Si abrimos la barrera, si se altera un poco la barrera, pues es más fácil
que penetre a nuestro cuerpo y nos infecte. O sea que todas las microabrasiones facilitan esta infección. Y el contacto, la transmisión es por contacto directo con una lesión activa o a través de fluidos corporales de una persona infectada. En el cuadro de la infección hay 3 estadios diferentes. Una es la infección aguda, luego entra el estado de latencia y luego la reactivación. Muchas de estas cosas seguro que las sabéis bien, pero bueno, hacemos como un repaso. La infección aguda es el momento del primer contacto y tiene una fase productiva, o sea, una rápida diseminación de célula a célula en el lugar de la infección. Luego el virus entra en un estado de latencia. Una vez que entra al cuerpo, el genoma del virus, o sea, la genética del virus, permanece encerrado dentro de las células del huésped, en los ganglios nerviosos. Queda ahí, guardado, no se va, pero puede que se quede ahí tranquilo y venga de vez en cuando de paseo, o puede que se reactive de forma más periódica. Y entonces ahí es donde entra en esta tercera fase, que es la reactivación. Luego de este estado de estar durmiente, el virus entra nuevamente en fase productiva, o sea, es como reproduciéndose, ¿sí? Se liberan de nuevo partículas virales y es cuando aparecen los síntomas: escozor, picor, dolor. Las partículas virales van a realizar un viaje desde los ganglios hacia la piel. Desde los ganglios donde están guardados, van hacia la piel o hacia la zona genital. Hay diferentes tipos de infecciones virales para mostrar simplemente una diferencia. Por ejemplo, hay virus que tienen, es una infección aguda no persistente, no tienen latencia. O sea, por ejemplo, el virus de la gripe, otros virus menos conocidos como los calcivirus y los rinovirus del resfriado común. Estos no hacen latencia, sino que hay un periodo de infección, hacen la infección aguda con todo el cuadro. Aquí estamos con el resfriado, estamos aquí con estornudos, lagrimeo, etcétera, etcétera. Luego baja y a los pocos días ya está. No queda guardado, no es un virus de latencia. Se acabó, pasó la infección y se resolvió y se acabó. Mientras que, por ejemplo, lo que son los virus que producen o tienen la capacidad de latencia, es que hacen, por ejemplo, hablamos del herpes 1 y 2, del varicela zoster, que todos conocemos que cuando uno tiene la varicela, pues puede tener, más adelante, pues se manifiesta cuando se reactiva como herpes zoster. También el virus de Epstein-Barr y cualquiera de estos virus, sobre todo el citomegalovirus, otros virus del grupo herpes. Entonces, ¿qué ocurre en la infección latente? Es aquí lo mismo, la infección aguda hace toda la fase de infección, de sintomatología, y luego queda un periodo durmiente. Esto es lo que es la fase latente, y luego aquí hace una reactivación, luego otra vez una latencia, otra reactivación, o puede seguir una latencia por muchísimos años y no expresarse. Esto depende. Ahora vamos a ver las reactivaciones. Cuando hay una inmunidad que está muy bien, normalmente a lo mejor el virus no hace estas reactivaciones. Se queda tranquilo, se queda latente, o a lo mejor aparece una vez por año, una vez cada 2 años, depende. Pero cuando hay una deficiencia, una inmunidad que no es del todo competente, es cuando el herpes sale de ese estado de latencia y se reactiva, como aquí, dando lugar a esta especie de montañas, manifestando nuevamente las lesiones. El herpes orofacial, aquí vemos pues una imagen típica, es el herpes tipo 1. Cuando es primoinfección en niños pequeños suele pasar desapercibida. Los niños llevan a veces mejor en este sentido las infecciones. También con otros virus como el Epstein-Barr es mejor en los niños pequeños. Pero ya en adultos o adolescentes
puede dar un cuadro, si es el herpes orofacial, un cuadro de primoinfección, de un cuadro más aparatoso, con incluso faringitis, llagas bucales, inflamación de ganglios e incluso fiebre. Ahora bien, las reactivaciones son menos aparatosas que esa primera infección, que esa primoinfección, que recordemos que si la hemos tenido de niños no la habremos visto, pero estas reactivaciones van a aparecer en estas zonas alrededor de la boca o de la nariz y ya las personas conocen bien la sintomatología porque ya hay una sensación de escozor, de picor o dolor que ya les muestra, ya les augura que ya va a aparecer el herpes, ¿vale? Y ya aparece en las zonas alrededor de la zona peribucal, la mayoría de las veces, aunque puede ser al revés, alrededor de la nariz. Normalmente son vesiculitas que cuando luego aparecen las costras porque se agrega la contaminación bacteriana de las bacterias de la piel. En el herpes genital, que puede ser tanto, sobre todo por el virus 2, pero también a veces por el virus 1, al principio de la patología, lo mismo, aparecen esos cuadros iniciales de ardor, hormigueo y picor en la zona, y posteriormente van a aparecer ampollas dolorosas agrupadas que se rompen más fácilmente. Aquí es más difícil que formen una costra. En realidad la costra es más difícil porque la zona genital es muy húmeda. Entonces la ampolla se va a romper y va a dejar una especie de llagas y úlceras. A veces uno lo que se ve es como unas úlceras pegaditas que uno adivina que es un herpes porque están así unas pegadas unas a otras, como un racimo de uvas, es ese aspecto. Entonces no es tan frecuente a veces encontrar la costra en la zona genital. El herpes genital, como decíamos, puede estar producido por el herpes simple tipo 2 o por el herpes simple tipo 1. Y también es posible que sea una infección mixta, o sea, que haya de herpes 1 y de herpes 2. Las reactivaciones del herpes genital van a ocurrir en la zona genital, pero también en los glúteos y en los muslos. Es esa zona que viene del ganglio nervioso que está en esa zona, que es la zona sacra. Las infecciones por el herpes 2, normalmente cuando hay una primoinfección o después de una infección de herpes 2, cuando estamos hablando del herpes genital, cuando hay una infección por herpes 2, luego es más frecuente que haya reactivaciones que cuando es por el herpes virus 1, sobre todo en los primeros años de la infección. Los factores que pueden causar la reactivación ya son bien conocidos, es decir, también no solamente el fallo de la inmunidad importante o global, sino que pequeños fallos, digamos, o pequeñas situaciones como estrés, ya sea físico, emocional, exposición a la luz solar, muy importante, las fluctuaciones hormonales, que haya otra infección, aunque haya fiebre, es muy común que a veces tenemos una gripe, e incluso con el COVID, o cuando hay el virus de la inmunodeficiencia, cuando hay resfriados sobre todo fuertes, y ya también cuando hay inmunosupresión o cuando hay cuadros, personas que están tomando medicamentos inmunosupresores. Esta reactivación puede ser debida a una situación puntual, entonces normalmente es el típico caso que, bueno, pues vamos a la playa y nos sale pues un herpes labial, ¿no? O puede ser también que hemos tenido estrés. Y esto es puntual, a lo mejor si ocurre una vez al año, una vez cada 2 años o muy de vez en cuando, no nos preocupa y nos llama la atención. Lo que ya preocupa más y lo que ya molesta más a la calidad de vida son las recurrencias. Entonces son recurrencias que ocurren con mayor frecuencia y ya nos están diciendo que algo está pasando a nivel inmunitario, que hay algo en la inmunidad que no está conteniendo bien al virus, ¿vale? ¿Cómo vamos a hacer, cómo hacemos frente a los casos de herpes? Tratamientos sintomatológicos, astringentes y desinfectantes
dirigidos a reducir la propagación del virus y aliviar los síntomas. Pomadas, cremas, parches. Y reequilibrar la respuesta inmunitaria, ayudar a la reparación tisular y hacer frente a las recurrencias. Lo que estamos hablando es de microinmunoterapia. Aquí es importante porque dentro de los tratamientos, cuando decimos sintomatológicos, estamos hablando también, por supuesto, de tratamientos antivirales, ¿no? O de tratamientos sintomáticos locales o tópicos. Es decir, que es una terapia que está dirigida a, digamos, a estropearle la fiesta al virus, para explicarlo de una forma así un poco gráfica, ¿no? Es decir, lo que es dedicado a atacar el virus. Pero podemos buscar otra forma, que es, en vez de ir solamente a por el virus, ¿no? Buscar que nuestro sistema inmunitario, mejorar nuestro sistema inmunitario para que sea el propio sistema inmunitario el que pueda defenderse y hacer frente. Es como si tuviéramos una invasión, ¿no? Estas ciudades medievales, y tenemos pues alguien que quiere invadir, podemos salir que salga un montón de gente ahí con flechas y arcos a combatirlos, o podemos también hacer esto, pero tener, sobre todo, ir armando, ¿no? Las defensas y las vallas y todo para que no penetren en esa ciudad los invasores. Sería un poco la gráfica, ¿no? Que son tratamientos dedicados o a paliar el síntoma o a evitar la replicación del virus, es decir, a cargarnos el virus, o un tratamiento a equilibrar la respuesta inmunitaria para que sea nuestro sistema inmunitario el que tenga una acción defensiva. Por lo tanto, ¿qué va a ser la microinmunoterapia? Lo que hace es ayudar al sistema inmunitario a combatir las infecciones por sí mismo y a frenar sus consecuencias en el organismo. Es apostar por el sistema inmunitario, ¿sí? O sea, apostar a las defensas. Y los objetivos del tratamiento con microinmunoterapia van a ser, por lo tanto, ¿cómo vamos a hacer para que este sistema inmunitario ayudarlo? Bueno, a través de regular la señalización inmunitaria alterada, porque las células inmunitarias se comunican entre sí mediante pues unas distintas sustancias que se llaman citoquinas, etc. Y entonces lo que vamos a hacer es ayudar a esta señalización, a que el sistema inmunitario haga sus señales de defensa y por lo tanto mejorar esta capacidad de defensa. Vamos a tratar el origen de la disfunción más allá de los síntomas y vamos a impulsar una respuesta inmunitaria adaptada a largo plazo. La microinmunoterapia, podemos decir que de lo que se ocupa, lo que podemos ayudar con la microinmunoterapia es sobre todo a tratar patógenos, o sea, virus, o sea, dentro de los patógenos tenemos virus, bacterias, parásitos y micosis. También, no solamente a tratar los patógenos, sino que a tratar y ayudar, porque hay fórmulas de microinmunoterapia que también nos ayudan a regular el estrés, o sea, las causas de las enfermedades o las precipitaciones, digamos el estrés, traumas, inmunodeficiencias o bajas de la inmunidad, enfermedades autoinmunes y autoinflamación. Y los tipos de procesos son procesos agudos, procesos crónicos o reactivaciones. Todas estas cosas nos están hablando de que esta interacción entre estos patógenos, estas causas, que son todas estas que acabamos de enumerar, van a desencadenar distintos procesos agudos, crónicos o reactivaciones que por lo tanto están señalando que el sistema inmunitario no está haciendo bien los deberes, y hacia ahí es donde vamos a dirigir la microinmunoterapia. ¿Y qué hacemos? Lo que hace la microinmunoterapia, podemos explicarlo de esta manera, es como
buscar actuar, hablar con el mismo lenguaje que el sistema inmunitario. Es decir, vamos a estar dando una información al sistema inmunitario en un lenguaje que el sistema inmunitario pueda entender. Por lo tanto, la microinmunoterapia busca actuar en el centro de la reacción inmunitaria. Va a utilizar como principios activos las mismas moléculas que el sistema inmunitario utiliza para comunicarse. Y además, ¿qué utiliza? ¿Cuál es la característica? Se utilizan moléculas en bajas dosis. Son moléculas activas, pero en el mismo nivel o inferior al que ocurre en el cuerpo. Es decir, en el cuerpo estas sustancias activas que son señalizaciones del sistema inmunitario están circulando en nuestra sangre en nanomoles, en femtomoles, o sea, en cantidades diminutas. La microinmunoterapia va a utilizar estas mismas cantidades, estas mismas expresiones de moléculas activas expresadas así en femtomoles, nanomoles, en diluciones muy pequeñitas, porque es la forma en que circulan por nuestra sangre y están en nuestro cuerpo. Por lo tanto, al ser dosis, digamos, o moléculas que están en una cantidad fisiológica, tienen muy buena tolerabilidad, porque no vamos a producir una gran respuesta que inhiba algo o que frene algo, no. Va a actuar modulando, va a actuar suavizando la reacción inmunológica. Por lo tanto, tiene muy buena tolerabilidad y es compatible con otros tratamientos. Y además otra cosa, las etapas en una respuesta inmunitaria, ¿qué hace el sistema inmunitario? El sistema inmunitario está siempre vigilante, vigila. Cuando entra un patógeno, ¿qué hace? Lo reconoce y lo localiza. A partir de allí lanza una alerta y luego moviliza a al ejército que necesite para poder atacar al patógeno, al invasor, hasta que finalmente logra destruirlo y luego, muy importante, una labor de limpieza y reparar los daños. Esto es lo que hace el sistema inmunitario en cualquier problema, y lo podemos ver, ¿no? Si uno tiene una herida en la piel, pues hay primero toda esta vigilancia del sistema inmunitario, ve que hay una herida, pues manda toda la defensa, luego para mejorarlo de la forma mejor posible, luego limpie y luego repara el daño. Esto para poner un ejemplo. Esta respuesta inmunitaria, por lo tanto, se va a caracterizar por una serie de eventos que se van a suceder en el tiempo. La microinmunoterapia, por lo tanto, va a imitar estos eventos, va a imitar este círculo, digamos. Va utilizando fórmulas secuenciales, es decir, las fórmulas de microinmunoterapia siguen una secuencia para imitar un poco esta acción que hace el sistema inmunitario, ¿no? Las características son, por lo tanto, comunica, imita y educa. Las características de la microinmunoterapia es comunicar, imitar y educar. Comunicar porque habla con el mismo lenguaje del sistema inmunitario. Estamos hablando de estas sustancias que están en estas cantidades pequeñitas, pues utiliza esas mismas sustancias, por lo tanto utiliza el mismo lenguaje. Y estas sustancias, que son llamadas citoquinas o proteínas, son proteínas que de forma natural coordinan la respuesta inmunitaria. Entonces va a utilizar este mismo lenguaje, no va a utilizar otro lenguaje, sino este mismo para que el sistema inmunitario lo comprenda. Luego va a imitar los mecanismos naturales de nuestro cuerpo, siguiendo todas las etapas de secuencia, vigilancia, limpieza, reparación, como las fases de la reacción inmunitaria. Y va a educar
al sistema inmunitario para que pueda ser por sí mismo frente a cualquier agresor. Es decir, es el sistema inmunitario, estamos apostando por la defensa, estamos apostando porque el sistema inmunitario aprenda a defenderse. O sea, comunicación en cuanto al lenguaje inmunitario, imita en cuanto a sigue la cascada de acontecimientos que están ocurriendo normalmente en nuestra inmunidad y educa repitiendo la información para que el sistema inmunitario pueda entender y expresar qué hacer. Los medicamentos de microinmunoterapia son medicamentos, por tanto, son de venta exclusiva en farmacias. No es que vamos a conseguirlo en un herbolario, ni lo vamos a comprar para farmacias, sino que son medicamentos que se venden exclusivamente en farmacias. Las cajas son cajas que vienen en blisters, ¿vale? Los blisters son 3 tiras de 10, como esto, y numeradas del 1 al 10. Es importante ir siguiendo la secuencia. Empezamos en el 1, luego sigue el 2, el 3, el 4, todo esto, una al día o más, según la fórmula y en la situación que el médico que está teniendo esto considere necesario. Estas capsulitas que vienen incluso son de distintos colores, son numeradas y son de distintos colores. Algunas son en color azul, otras son en color rojizo, según la fórmula, pero dentro, en el interior, contienen unos globulitos blancos pequeños. Y para su administración hay que abrir la cápsula y dejar fundir estos globulitos bajo la lengua, de manera que es algo muy sencillo de hacer. Aquí ven cómo se hace correctamente. Se toma, empezamos cualquiera de los blisters, eso sí, cada blister podemos empezar por cualquiera, no es que hay que empezar por un blister determinado, empezamos por cualquiera de los 3 blisters y vamos siguiendo el orden numérico desde el 1 hasta el 10. La cápsula se abre siempre con la cabecita hacia arriba porque si no podemos derramar el contenido. Y entonces luego la vertemos debajo de la lengua hasta su total disolución. Lo ideal es tomarlo en ayunas o separado de las comidas por la simple razón de que si hemos comido, imaginemos que hemos tomado un café o hemos tomado una menta o hemos comido un alioli, pues claro, como esto está en la boca, lo que digamos es una interferencia para esta medicación que tiene que llegar en una boca lo más limpia posible, por lo cual lo ideal es tomarla en ayunas o separada de las comidas y siempre, sobre todo, siempre lo ideal es antes de las 6 de la tarde. Lo ideal es por la mañana, al mediodía, como máximo hasta las 6 de la tarde, porque es el momento en que funciona mejor todo el sistema inmunitario para estas señalizaciones. Y ahora vamos a hablar en concreto de microinmunoterapia en el herpes 1 y 2. La microinmunoterapia en el herpes lo que va a hacer es impedir que el virus se multiplique e infecte nuevas células. En este sentido está actuando de una forma análoga que lo haríamos con un antiviral, o sea, está actuando en el virus para evitar que se multiplique, pero tiene un extra que es, además de impedir que el virus se multiplique, va a reequilibrar la respuesta inmunitaria controlando la infección persistente y las enfermedades relacionadas. O sea, va a buscar que no se vaya repitiendo y perpetuando. Y sobre todo, y muy importante, ayuda a reequilibrar la respuesta inmunitaria. Porque como veíamos en esa rueda, no está actuando nada más que a nivel de la replicación del ataque al patógeno, sino que un poco toda en la rueda de la inmunidad. Los campos de aplicación, cuando vamos a utilizar pues, estas fórmulas de microinmunoterapia, el herpes 1 y 2, sobre todo lo más en una infección aguda podemos utilizarlo desde luego, pero sobre todo la gente que va a tener más interés en utilizar estas fórmulas son aquellos que tienen infecciones recurrentes por el virus, ya sea del herpes 1 o del herpes 2. Por ejemplo, herpes labial y ocular, gingivoestomatitis, conjuntivitis herpética, queratitis,
también en infecciones cutáneas primitivas, o sea, primarias, en primoinfecciones, o herpes genital también de primoinfección o repetición, y afecciones cuando anales o perianales, bueno, en estos cuadros que son de herpes anal o perianal. Hay fórmulas específicas y fórmulas más generales de apoyo inmunitario. En el caso de los virus herpes tenemos fórmulas específicas para los virus herpes, pero también en microinmunoterapia podemos apoyarnos en otras fórmulas, si es necesario, que vienen a complementar cuando el cuadro así lo indica. La elección del tratamiento y la posología siempre tiene que ser de la mano de un profesional sanitario. Aquí no es una historia lo de automedicarse, porque es que hay que, primero, el profesional que sabe microinmunoterapia es un profesional que ha estudiado y está informado, interiorizado en todo el potencial que tiene la microinmunoterapia y en su correcta posología y administración. Por lo tanto, la elección del tratamiento y la posología, es decir, una vez al día, 2 veces al día, 3 veces al día, todo esto lo tiene que indicar el profesional sanitario, que es el que va a hacer la recomendación de acuerdo a la historia clínica y al caso clínico del paciente. Y aquí vamos a poner unas imágenes clínicas de tratamiento. Estas son unas imágenes que facilitó una compañera de la sociedad de AEMI, que también es formadora, y entonces ella lo que hizo fue sacar, porque ella a propósito experimentó sí misma, lo que hizo tomando fórmulas, en este caso de una recidiva de herpes simple, sin aplicar nada tópico, y como en 4 días, aquí estaba el herpes así, como fue mejorando, hasta que ya prácticamente ya tenía mostrando que no tenía, además de esto no tenía, le bajó muchísimo todo lo que era escozor y sensación de molestia y una evolución muy buena. En resumen, las claves que comprender de la microinmunoterapia, que habla el mismo lenguaje que el cuerpo humano. Estas fórmulas están hablando, comunicándose con el sistema inmunitario porque hablan el mismo lenguaje. Trata el origen de la disfunción y no solamente los síntomas, o sea, está mejorando la inmunidad global, está mejorando esa inmunidad, que es lo que no está pudiendo hacer frente a ese virus. La inmunidad, si está con algún problema, es como que el virus es más fuerte y la inmunidad no puede lucharlo. Pues vamos a ayudar a la inmunidad para que haga esta defensa. Impulsa una respuesta inmunitaria adaptada, estable o de memoria. Puede utilizarse tanto en prevención como en fase aguda, o sea, en pacientes que tienen recurrencias, pues lo damos en un tiempo más prolongado para evitar, o lo podemos utilizar en el momento de la fase aguda. Y además cuenta con fórmulas específicas para tratamiento del herpes 1 y 2. ¿Qué aporta la microinmunoterapia? Bueno, que está adaptada a todo tipo de pacientes, a todas las edades, se puede usar en niños. Además, esta fórmula de las cápsulas que se abren y se ponen bajo la lengua es muy sencilla para un niño. Tienen buena tolerabilidad, es una toma fácil, aparte una toma que incluso uno, si se va de viaje o la lleva, pues no pesa o no molesta o no tenemos problemas en llevarlas en un avión. Y es compatible con otros tratamientos. No hay ningún problema. En conclusión, la microinmunoterapia puede ayudar a gestionar la infección por el virus herpes, ya sea 1 o 2. Antes de utilizar un medicamento de microinmunoterapia hay que consultar con el médico o farmacéutico. Farmacéuticos también formados en microinmunoterapia nos pueden aconsejar muy bien, pero siempre un profesional sanitario. Y cuando hay estos casos de herpes recidivante, hay que, evidentemente, la consulta al médico es cuando hay varias veces una repetición o cuando hay una localización grave con el ojo, oído, cuando hay lesiones sobreinfectadas con fiebre o dolor intenso,
Cuando la duración es superior a 10 días en franca mejoría, cuando aparecen fiebre o ampollas dentro de la boca, o en pacientes con inmunosupresión debido a fármacos inmunosupresores o infección por el virus VIH o SIDA, que son pacientes que están inmunodeprimidos. Y por si si los interesa, la persona que le interese, la asociación AEMI, que es Asociación Española de Microinmunoterapia, que es aemi.es, tiene en la web un directorio de profesionales de microinmunoterapia, porque no todos los médicos, es decir, tienen que ser médicos o farmacéuticos formados en microinmunoterapia, si no, no saben utilizarla. Por lo tanto, en la web hay disponibles pues toda una búsqueda de acuerdo por zonas en todas las partes de España, ya vemos en Portugal, bueno, además en otras partes, ¿no? Como pues en Francia y en otros sitios, pero dentro de España en la web tenemos este directorio para buscar al especialista cerca de proximidad, digamos, ¿no? Y luego, por si queréis mayor información sobre la microinmunoterapia, que os expliquen en detalle, os den información sobre más cosas, la persona de contacto es Pilar Cal, aquí os la presento, que tenéis su número de teléfono y tenéis también su correo para escribirle. Y bueno, muchas gracias por su atención y bueno, espero vuestras preguntas. Con mucho gusto. Bueno, voy a leer las preguntas que van llegando. Preguntan, ¿estos tratamientos son específicos para el virus del herpes o sirven para cualquier infección? La microinmunoterapia, como comentábamos, tiene muchas fórmulas diferentes. En este caso, tiene una fórmula específica para el virus del herpes, 1 o 2. Pero también la microinmunoterapia tiene muchas otras fórmulas. Tiene fórmulas para el estrés, tiene fórmulas para la infección por el virus de Epstein-Barr, para el citomegalovirus, para los dolores y la inflamación, en fin, tiene muchas más fórmulas. O sea, sí tiene una fórmula específica para el virus herpes, pero tiene otras fórmulas también. Aquí otra pregunta. ¿Es sabido que el virus desactiva o interfiere en el correcto funcionamiento del sistema inmune? ¿Este tratamiento puede contrarrestar esto y cómo lo consigue? Bueno, lo que hace es justamente porque el virus, de alguna forma, a ver, no lo podemos sacar del cuerpo, eso nunca, por favor, eso siempre latente está, pero mientras esté latente no nos molesta, no nos importa que esté ahí. El tema es que cuando se reactiva, es porque hay algo que el sistema inmune no está pudiendo controlarlo, es como que se escapa, se esconde el sistema inmunitario. Y entonces las fórmulas de microinmunoterapia, por eso digo, además de tener una acción sobre el virus para la replicación, intervienen en otras partes de la reacción inmunitaria. Lo que van a hacer es buscar que el virus se vaya diseminando, no buscar, sino que van dando información al sistema inmunitario para que pueda el propio sistema inmunitario acorralar al virus de alguna manera, ¿sí? O sea que sí que tiene en las fórmulas, en esta secuencia que decíamos, tiene estos atributos de actuar a lo largo de la, digamos, reacción inmunitaria en varios pasos. En varios pasos que el profesional que sabe o que ha estudiado microinmunoterapia lo entiende perfectamente. Lo que pasa es que es un poco complejo, pero sí actúa en estas fases. ¿De acuerdo? ¿Hay más preguntas? ¿Y cómo lo consigue? Bueno, lo consigue. A ver, tendría que explicarte cosas muy técnicas que igual, a ver, por el tipo de sustancias que tiene, ¿vale? Que tiene
unas citoquinas en cantidades y diluciones fisiológicas, lo que hace es regular, ayuda a que el propio cuerpo secrete interferón para que aísle al virus, actúa a través del sistema modulando al sistema de complejo mayor de histocompatibilidad para que no vaya siendo normalmente los queratinocitos. Y ahí, perdón, porque a lo mejor te estoy hablando de algo que ya es más complicado. Muchas veces hay una presentación de antígenos continua, ¿vale? El sistema inmunitario es como si hace lo siguiente, mira. A ver, encuentra a una sustancia, el sistema inmunitario en condiciones normales, encuentra a una sustancia que le llama la atención, la célula dendrítica, que es una célula, lo lleva al ganglio linfático, lo muestra a los linfocitos y lo muestra. Esto que tengo aquí, ¿es sospechoso o no? Lo presenta al linfocito 1, al linfocito 2, al linfocito 3. Al 4 dice, sí, yo este lo conozco, este malísimo, voy y lo ataco, vale. Lo que hace el virus del herpes es camuflarse y esconderse de los linfocitos T citotóxicos, de los linfocitos T8 que van a atacarlos. Y entonces lo que hace es como que ayuda a modular esto para que las células NK, que son otro tipo de linfocitos, pues vayan a modular. Bueno, es un poco complejo de explicar, pero sí, es así, siguiendo la reacción inmunológica. Había otra pregunta. Tenía entendido que el virus del herpes, por su propia naturaleza, es muy difícil de manejar porque por su carácter es capaz de reprogramar las células del huésped y enseñar al sistema inmune. Exactamente, eso es lo que hace el virus del herpes, exactamente. Pero con microinmunoterapia, justamente lo que buscamos es mejorar la respuesta inmunitaria, para que el sistema inmune pueda hacerlo. Claro que se esconde. Y por eso estamos utilizando la microinmunoterapia, justamente con eso, para poder reprogramar al sistema inmune. Vale, otra pregunta. ¿La microinmunoterapia es capaz de luchar con esto? Tengo entendido que el virus es capaz... sí, es la misma pregunta. Puedes tenerlo... Que por eso muchas veces no depende de nuestro sistema inmune. Puedes tenerlo fuerte y sigue engañado. Esto no lo entiendo bien, ¿qué quiere decir? Puedes tenerlo fuerte y sigue engañado. Claro, es que es un virus que es muy capaz de engañarse, es muy capaz de engañar al sistema inmunitario y por eso estamos utilizando estas fórmulas. A ver si lo conseguimos. Es decir, yo veo todos los días pacientes con virus reactivados o de repetición y la verdad que es un problema. Bueno, claro, podemos utilizar las fórmulas de microinmunoterapia y además podemos utilizar y ver un montón de otras cosas en ese paciente. ¿Por qué la inmunidad está fallando? Los niveles de distintas vitaminas y distintas cosas. Esto es una arma terapéutica más y una herramienta más y tenemos que entenderlo. Hay veces que la fórmula sola de microinmunoterapia es suficiente para controlarlo todo. Hay veces que tenemos que utilizar dos fórmulas, a veces que utilizar otras cosas. Es una herramienta porque sí, es un virus que se esconde y mucho. Vuelvo a decir, se esconde de los linfocitos T8 citotóxicos que son los que tendrían que estar atacando al virus y se esconde también que no lo encuentran. Entonces, de alguna forma, lo que buscan las fórmulas es ponerlo en evidencia. Si están escondiéndose debajo de una ramita, pues de alguna forma sacarle la ramita para que lo puedan ver. Para que lo puedan ver no solamente los T8 citotóxicos, sino los NK, que son los tanques de guerra más potentes que llegan. ¿Encontramos estos medicamentos en la farmacia? Sí, como hemos dicho, sí, están en la farmacia. Sí, ¿lo pedimos al farmacéutico? Sí, por supuesto, lo pedimos al farmacéutico, pero sí es un farmacéutico que se ha formado en esto. Vuelvo a decir, esto es como cualquier otra rama de cosas de la medicina, como cualquier otra cosa que estudiemos, que alguien tiene que formarse. Si no se forma el farmacéutico no va a saber, no va a tener ni idea. Entonces, por eso decía en la web
de AEMI vas a encontrar farmacias que están especializadas en esto o médicos, pero lo podéis pedir, es decir, si lo receta un médico, vais a la farmacia, lo pedís al farmacéutico y el farmacéutico os lo trae o lo puede tener. Hay farmacias, de hecho, que trabajan con estas fórmulas y las tienen siempre, y otros que tienen que pedirlo al mayorista, pero tiene que estar prescrito por un médico o podemos hacer que lo dé el farmacéutico directamente, pero si es un farmacéutico que conoce microinmunoterapia. Ahora, si no conoce y recibe la receta, pues la trae igualmente. Bueno, pues un saludo para todos. Espero que os haya sido de vuestro interés y bueno, simplemente hemos querido mostrar esto otro porque es una herramienta terapéutica más y queríamos simplemente que pudierais conocerla. Así que ha sido un gusto estar con vosotros y bueno, ahí lo que ha comentado Saray, cualquier duda o información sobre la microinmunoterapia, Pilar Cal os la dará con mucho gusto. Así que buenas tardes, buenas noches ya para todos y bueno, pues un saludo muy cordial desde AEMI para todos vosotros. Hasta luego. Adiós.